Continuamos entonces con el capítulo 8. Decíamos los alimentos a favor del mayor y menor de edad. Artículo 397, comúnmente entonces conocido entre nosotros como el proceso de alimentos. Vamos a mirar toda la estructura, todo el quehacer respecto a los alimentos. Lo primero sería preguntarse a quién se le deben suministrar alimentos. Tenemos a todos aquellos ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, o sea, vínculos de consanguinidad. En ocasiones al cónyuge, compañero permanente, por parentesco civil, tema de adopciones, y el donatario de bienes considerables. Digamos que los tres primeros no tienen ninguna complejidad. El donatario de bienes considerables, este presenta la dificultad que exige que la donación haya sido representativa. ¿Y cuándo ocurre? Cuando el donante, por situaciones de la vida, entra, digámoslo así, en desgracia económica y ha hecho una donación considerable a alguna persona, podría exigirle a ese donatario entonces alimentos comprobando esa situación. Los alimentos no son retroactivos en Colombia y hacen tránsito a cosa juzgada formal. Dos eventos de orden constitucional que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué no son retroactivos? Porque ha establecido el legislador que es una necesidad y esa necesidad tiene que ser manifiesta. ¿A qué me refiero? Encuentra uno a esas personas que dicen que resulta que quiere demandar por alimentos a una persona porque hace 3 años se fue y desde hace 3 años no le ha dado nada al menor. Y entonces que se instaure la demanda y se le cobren alimentos desde el 2017, porque desde esa época se fue, o por lo menos se desentendió de la obligación. No es posible, porque los alimentos no son retroactivos. ¿Qué entiende el legislador y por qué lo ha dejado en ese estatus? Porque ya les digo, es con base en la necesidad. De tal manera que si se necesitan los alimentos hay que solicitarlos. Y por eso debe existir entonces la prueba de que se solicitaron y se fijó de alguna manera una cuota. Es distinto ese mismo ejemplo si en el 2017 esa pareja fue a un centro de conciliación, por ejemplo, y pactó una cuota. Y el obligado a dar los alimentos no los dio. Aparece en escena ese usuario, ese cliente, y le hace la misma solicitud. Pues ahí sí usted puede reclamar desde el 2017 alimentos. ¿Por qué? Porque ya estaban fijados. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese régimen de retroactividad. Pero ya saben, los alimentos no son retroactivos. Y las sentencias, en tratándose de alimentos, hacen tránsito a cosa juzgada, pero formal, no material. Y tendríamos que ir al principio de la cosa juzgada, ¿cierto? Cosa juzgada formal, ¿qué quiere decir? Que producida una sentencia, se cumple y se mantiene todo su vigor, toda su vigencia esa sentencia, mientras no llegue otra sentencia que modifique la anterior. De tal manera que las pretensiones, como vamos a ver adelante aquí en materia de alimentos, tienen esa connotación, que efectivamente hacen tránsito a cosa juzgada, o sea, claro que hay que cumplirlas, pero formal, porque pueden venir situaciones futuras que por otra decisión de un juez, por otro acto procesal de decisión de un juez, se modifique.
O sea, no hacen tránsito a cosa juzgada material. Porque ¿cuál es la característica de la cosa juzgada material? La característica de la cosa juzgada material es que no es susceptible de cambios a futuro. No es el caso de los alimentos. Pero tampoco hay que dejarse confundir porque a veces creen que porque es cosa juzgada formal, entonces no tiene el mismo vigor de una sentencia que haga o que esté en el ámbito de lo material. Sí, igual. Lo que pasa es que es susceptible de modificarse a futuro mediante otro acto procesal de decisión. Ya en el campo eminentemente procesal que tenemos. Desde la presentación de la demanda se pueden ordenar alimentos provisionales con prueba sumaria de la capacidad económica del demandado. Ya saben cuál es la prueba sumaria, ¿cierto? Aquella que no ha sido sometida aún a su controversia. Es válida aquí sumaria. ¿Para qué? Con ese único fin, demostrar esa capacidad económica del demandado. Y si es superior a un salario mínimo mensual legal vigente, tiene que estar acreditada la cuantía de las necesidades. Este es otro evento que no se da de manera automática, en el sentido de que se establece y el juez tiene que en este proceso establecer efectivamente la necesidad del que va a recibir los alimentos y con base en esa situación probada, fija la cuota, no al contrario. O sea, aquí tenemos y tendrían que retomar todo el tema de los alimentos en Colombia desde la óptica sustancial, ¿no? Alimentos congruos y alimentos necesarios. La ley parte y establece a partir de los necesarios, porque los congruos, saben ustedes que es de acuerdo a esa capacidad económica de quien los tenga que dar, y se fijarían de esa manera. Los necesarios los establece de un régimen de subsistencia, y entonces la necesidad del menor puede establecerse en un proceso que sería suficiente con una cuota de 300.000 pesos. No es menester que usted, instaurando la demanda, diga que quien está obligado a dar los alimentos gana 10 millones de pesos y por lo tanto como gana 10 millones de pesos, que le parece razonable y le parece equitativa y justa una pensión de 1 millón de pesos por el hecho de que él gana 10. No, es con base en las necesidades del menor. Y ya el juez probó, ya el juez determinó, ya miró y con 300.000 pesos es suficiente, pues le fijará una cuota de 300.000 pesos sin importar lo que gane, es de acuerdo a la necesidad. Aquí también con base en la experiencia tienen que tener en cuenta y cuidado porque se les va a presentar mucho, que los jueces de familia por lo general son muy celosos con el tema de la cuota y a veces, la mayoría de las veces, la fijan con base en las necesidades y resulta precaria. Entonces es buen consejo siempre, no solo en este asunto, pero sobre todo en este conciliar. A veces se escucha uno que en estos conflictos la persona que está obligada a los alimentos le dice, bueno, yo le consigno 100.000 pesos. Y la otra parte dice, no, son muy poquitos, eso no alcanza para nada. Bueno, y vamos al proceso y resulta que el juez le fija 50. ¿Por qué? Porque con base en la necesidad, y ya les digo, ellos lo establecen desde esa necesidad, pues le queda más cortica. Y ahí, pues mire que él en principio le estaba ofreciendo 100. Ella, en este ejemplo, no quiso y estructuraron la cuenta de la cuota después de un proceso y quedó fijada en 50. Él estaría obligado solo a los 50 porque ya fue objeto de todo un proceso. Es aconsejable entonces que ese esquema de conciliación y mirar con calma. Además, acuérdense que es con base también en todas las obligaciones de este mismo carácter de quien tiene que dar los alimentos. Por lo tanto, si son 5 hijos, hay 5 obligaciones. Puede que
el fenómeno se ve que 4 tienen el carácter de matrimonial o fueron habidos dentro del matrimonio y uno es extramatrimonial. El iniciar, digamos, unos alimentos por el extramatrimonial no implica que tenga que comprometer su obligación o sus obligaciones con los otros 4. Por lo tanto, ahí van en igualdad de condiciones las 5 obligaciones y eso también uno como abogado lo tiene que mirar, porque si esa es la situación y la persona no es boyante económicamente, pues la cuota de alimentos va a ser bien precaria, porque tiene que vivir entre 5, los 5 les tiene que dar y les tiene que dar exactamente igual. Bueno, los alimentos provisionales se adelantan en el mismo expediente y no se admite intervención de terceros acreedores. Así está establecido para alimentos, ¿no? Entonces, alimentos provisionales durante el proceso, hasta cuando se defina, y son susceptibles de ejecutarse en el mismo expediente si se llegan a incumplir. Y la norma dice que no admite intervención de terceros acreedores. De manera general, hay una postura de Hernán Fabio López Blanco, la cual comparto en su integridad, y es que se deben garantizar los alimentos, pero si hay excedentes, ¿por qué no el tercero? Y eso se ha debatido mucho, y yo soy partidario, ya les digo, de lo del doctor López Blanco, en el sentido que dice, pues no, señor juez, garantice los alimentos, claro, como primera medida, por disposición constitucional, listo, pero si ya garantizó los alimentos, digamos que sea aquí a favor de un menor, y hay excedentes, ¿por qué no los terceros acreedores pueden ir a ejecutar con base en los excedentes? Bueno, la norma todavía no lo permite porque está dispuesto que no hay intervención de terceros acreedores, está totalmente proscrita, pero pues queda esa duda que se sigue trabajando en torno a que se garantice y mire que tiene todo el apoyo normativo y constitucional, diría yo, porque obviamente el juez va a tener el cuidado de garantizar esos alimentos. Y eso es el cometido y la razón y la solución de este conflicto. Ya le garantizó los alimentos. Bueno, entremos a mirar esos excedentes. Hoy no se puede. Pruebas. Aún de oficio para establecer la capacidad económica del demandado según necesidades del demandante. Aún de oficio. O sea, el juez aquí, y por ser un asunto de familia, puede el mutuo propio disponer en todo lo que tenga que ver para obtener la prueba de esa capacidad económica de ese demandado. El cuarto, en este numeral sobre la sentencia, hay dos disposiciones. Una, se pueden pagar con la constitución de un capital cuya renta lo satisfaga, para lo cual el demandado tiene 10 días y si no cumple aplica el artículo 306, que saben ustedes que habla del cumplimiento forzado de las obligaciones contenidas en sentencia. Entonces, constituyendo un capital que lo satisfaga. Ejemplo, puede ser con un CDT y resulta que él determina para cumplir con esa cuota una constitución de un CDT que queda a nombre de él, pero el rendimiento del producto pues sería para satisfacer la obligación y perfectamente aceptable. O en general con cualquier bien que sea de su propiedad. Por eso se le dan o se le conceden los 10 días para que constituya ese capital que satisfaga lo que el juez dijo. Entonces, una disposición. Y la otra es que ejecutoria la sentencia, el demandado puede pedir que se levanten las medidas cautelares y tiene que prestar garantía por los próximos 2 años. ¿En qué consiste? Siempre es buscando, miren ustedes, la garantía de que se cumpla lo que el juez dijo. Por eso le permite que aún fijada, existiendo medidas cautelares por petición de la parte, en este caso demandada, se levanten esas medidas cautelares, caucionando por los próximos 2 años. En esto hay discusión que dicen que ¿por qué solo 2 años? Si a los 2 años se vuelve a presentar o se puede volver a presentar la situación de incumplimiento. Y sí, es un debate que todavía tampoco ha tocado fondo. Pero digamos que en el ejercicio y en la práctica ha dado buen resultado. En el sentido que mínimo 2 años le garantice ese cumplimiento de las obligaciones. Con la expectativa exactamente
de que se puede volver a presentar y tocaría nuevamente ejecutar. En aras del ejercicio del derecho a la defensa, en tema de estas ejecuciones o para estas ejecuciones de que estamos hablando, solo se puede proponer una excepción. ¿Cuál? La de cumplimiento de la obligación, ninguna otra. El sexto es el régimen del manejo de las pretensiones de incremento, disminución o exoneración. En el mismo expediente, el mismo juez citando audiencia. Entonces, ¿en qué consiste todo este régimen de las pretensiones? Son 4 las pretensiones que en materias de alimentos se pueden trabajar, que son todas autónomas, independientes, por lo tanto, excluyentes. ¿A qué me refiero con eso? A que usted no puede escoger sin una sola. Aquí no son susceptibles de acumularse porque sería incoherente. ¿Cuáles son esas 4 pretensiones? La primera, la fijación de la cuota, que se fije la cuota. La segunda, incremento de esa cuota. La tercera, disminución de la cuota. O la cuarta, exoneración de la cuota. Miremoslas todas. Y ahorita aterrizamos en el tema procesal como quedó concebido. La fijación de cuota, ya saben, totalmente importante en el sentido que tengo que tener establecida la cuota para poderla ejecutar a futuro si no se cumple. La del incremento. El incremento y la disminución están íntimamente relacionadas con el tema de la capacidad económica. Pero volvemos al cuento. No por el hecho de que el obligado a alimentos le suban, por ejemplo, el sueldo, inmediatamente puede usted exigir el incremento y le va a prosperar. No, porque ya saben ustedes que es con base en la necesidad. Entonces, ¿cuándo prosperaría el incremento? Pues si la cuota que fijó o la necesidad está establecida en 500.000 pesos, pero por las obligaciones del demandado, tiene muchas otras obligaciones de carácter alimentario también, se establece para ese menor una cuota de 300.000 pesos, porque el juez tiene que ser realista, y ustedes también, no lo puede obligar a lo imposible, y en derecho saben ustedes que no lo puede obligar a lo imposible. Demostrada su capacidad económica, esa cuota la fijó en 300.000 pesos, porque la capacidad del demandado no da para más. Pero resulta que ese demandado es favorecido con un aumento de sueldo. Entonces ahí sí pueden pedir el incremento y me va a prosperar como pretensión, porque voy a demostrar que efectivamente la necesidad está establecida en 500. Lo que pasa es que por el estatus que tenía económico no podía dar sino 300. Si eso se llega a probar, que llegan bienes, o en el ejemplo que estamos dando, que se aumenta el salario, pues obviamente que podré pedir el incremento. La disminución, legitimado en la causa para pedirla a quién, el que está obligado a dar alimentos. Por las situaciones también, le fijaron su cuota en 300.000 pesos, la está cumpliendo y resulta que lo echaron del puesto, lo echaron del trabajo. Entonces él puede ir ante el juez a solicitar la disminución, claro, por la situación que se le presentó ya no puede cumplir con la obligación. Pero vean, incremento o disminución se puede y se lograría si prospera la pretensión, pero tiene que decirlo el juez a través de un acto procesal de decisión. Mientras tanto, se tiene que seguir cumpliendo la obligación como está establecida. Y el régimen de exoneración, regla general. Alimentos hasta cuándo. Si estamos hablando del menor de edad, hasta que cumpla los 18 años, siempre y cuando el menor, en este caso la persona de 18 años, el hijo, ya se pueda mantener por sí mismo y no esté estudiando. Porque saben ustedes que alimentos se deben aún después de los 18 años cuando se pruebe la necesidad de ellos. Y es el caso del hijo que está estudiando y ya cumplió la mayoría de edad. El padre, la madre, todos están obligados a darle alimentos hasta, digamos también por regla general,
los 25 años, siempre y cuando ese menor de edad demuestre que efectivamente está estudiando y está cumpliendo. No es aquel irresponsable que, ejemplo, intenta en 5 universidades distintas primer semestre y con el prurito de que estoy estudiando, voy a estudiar y se den alimentos. No, la Corte Constitucional ha sido clara y es obvio, tiene que estar respondiendo ese menor, si no, sí habría lugar a la exoneración. Y lo mismo, hay casos y hay pronunciamientos ya de la Corte Constitucional en los cuales se ha establecido que aún siendo mayores de 25 años, en régimen de estudio y probando la necesidad, subsiste la obligación. Lo hablo con base en la educación porque hay otros mecanismos de incapacidad, por ejemplo, que no tienen edad, ¿no? Porque eso, si es un hijo, tiene 30 años, pero está incapacitado por la razón que sea, obvio que se le deben y se le siguen dando alimentos. Fijada la cuota, susceptible porque hace tránsito cosa juzgada de cualquiera de estos otros instituciones de que se incremente, se disminuya o se exonere. Entonces ahora se dispone que en el mismo expediente, el mismo juez citando una audiencia. Es un avance grandísimo porque antes tocaba iniciar todo un proceso, vamos a colocar el ejemplo del incremento, todo un proceso aparte para solicitar el incremento y a veces, y por lo general le caía o le correspondía por competencia a un juez de familia distinto. Pues era absurdo e ilógico. En cambio ahora, el mismo expediente ante el mismo juez, pues el juez ya tiene conocimiento de esa situación porque él ya ventiló en su juzgado, ejemplo, la fijación de cuota, sino que ahora sobreviene un incremento, pues la solución es muy fácil, con una simple solicitud y el juez entonces fijará fecha y hora para la audiencia. Pero no hay que presentar nueva demanda ni nada, ya está, digamos, el insumo, porque el proceso lo tuvo allí, y establece en esa audiencia si hay lugar o no al incremento. Si hay lugar al incremento, entonces queda producir un auto interlocutorio en el cual establezca que, probada la situación, hay lugar al incremento por la capacidad económica y la necesidad del menor. Entonces, ya quedamos a partir de ahí con el incremento. Situación que hace tránsito a cosa juzgada formal. Sigamos en ese ejemplo. Resulta que a los 2 años esta persona pierde el empleo y acude ante ese mismo juez con una solicitud y le dice, señor juez, yo necesito que disminuya la cuota porque no puedo cumplir. Mire lo que me sucedió. No, me echaron del trabajo, no tengo trabajo. Lo mismo. El juez entonces citará audiencia y en la audiencia se corrobora y si es del caso, pues disminuye la cuota. Auto interlocutorio en el cual nos quedamos con esa cuota. Tránsito, cosa juzgada formal. Al 5.º año consiguió nuevamente empleo, entonces está legitimado por la causa del alimentante, el alimentario para solicitar el incremento. Y bueno, esa es la posibilidad entonces en el ejercicio de la cosa juzgada formal. Digamos que hoy, muy sencillo en el sentido que, pues en el mismo expediente y ante el mismo juez, en una sola audiencia, y se establece y se puede convalidar y velar porque este proceso salga avante. Un gran logro. Parágrafo primero del artículo dice: el demandante puede ofrecer pagar alimentos y solicitar su fijación. Aplica este artículo. Y decíamos que es la pretensión que ya les hablé, ¿cierto? La de fijar la cuota. Por eso hay procesos de ofrecimiento a pagar, que sería el consejo que ustedes tendrían que dar. Efectivamente no se ponen de acuerdo la pareja, pero existe la obligación porque hay un menor, pues usted puede iniciar en aras de defender los intereses de su usuario, de su cliente, ofrecimiento de cuota alimentaria y por eso solicita su fijación y sería lo prudente hacerlo. Y pues se establecería y ahí quedaría fijada la cuota. O directamente el alimentario en el sentido que promueva el proceso. Y el parágrafo segundo solo para alimentos a favor de menores. Entonces nos ubicamos, terminamos aquí solo para menores, no para mayores de edad. Legitimados por activa, ¿quiénes? Sus representantes legales, quien tenga la facultad de cuidarlos, custodia, el Ministerio Público y los defensores. Ellos todos en aras de la solicitud de alimentos.
y aplicará para menores la Ley Especial la 1098 de 2006, que saben ustedes que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus artículos de 129 en adelante, que dice que presunción de que el alimentante tiene ingresos por un salario mínimo mensual legal vigente y determinaciones sobre medidas cautelar. Como es ley especial, pues obviamente que está por encima del régimen del Código General del Proceso y tendremos que ir a mirar ese Código de la Infancia y Adolescencia en esos artículos para establecer ese régimen alimentario. Pues de esta manera quedamos al día con el proceso entonces de alimentos.